La institución que tuvo a cargo este censo, que insistimos, no estuvo exento de polémicas, para hacernos cargo ya de la última parte que hablaba ahí Alejandro Vázquez en su nota. Claro, hubo gente que no quiso contestar, por ejemplo. Sin duda, hay gente. Esto es voluntario. Voluntario. Yo en una oportunidad entré a un edificio, yo había entrado al censista, fui y la persona desde adentro nos contestó que no quería contestar la encuesta. Entonces es respetable, sin duda, pero la potencia que tiene el censo en relación a cualquier otro estudio es que es la operación de investigación más importante que hace un país. No puede existir haber llegado a cerca de 800.000 personas, o sea, cerca de 800.000 encuestas. Entonces, esa potencia no lo tiene una encuesta como del empleo o una encuesta CACEN, que son importante, por supuesto, pero esto es mucho más allá, mucho más potente. De hecho, contratamos... Ahora, ¿cuál es el error que existe en la medición? Porque bien sabemos que hay una serie de situaciones que se fueron aclarando y declarando también, por ejemplo, casas que no tenían habitantes porque aparecían con el hoyito como que habían estado censadas, o gente que derechamente dice que nunca pasaron por su casa. Sí, lo que pasa es que las viviendas desocupadas, que no tienen personas, hay que ponerles el logo porque... significaba que estaba hecho el trabajo allí y esa vivienda se identificaba con su caracterización externa, e independiente que yo no viva nadie allí, entonces se tenía que censar porque este es un censo, el censo es de población y es un censo de vivienda. Entonces son pequeños detalles que la población muchas veces no entiende, pues son caracterizaciones técnicas, muy técnicas que para el INE son súper claras y para los investigadores también que realicen. ¿Hay un porcentaje de viviendas que no se censaron? Porque hay gente que todavía dice que nunca pasaron por su vivienda. No, por supuesto, nosotros llegamos a una cobertura cercana al 98%, lo cual es tremendamente potente. No existe nivel de error en un censo. Los errores, desde el punto de vista estadístico, los errores corresponden a muestras. Por lo tanto, aquí lo que podemos haber tenido son errores no muestrales, como se dice, ¿no es cierto? Porque de repente a alguien se le encuestó mal en una encuesta. Claro, porque la idea es llegar al 100% de la población. Por supuesto. No es una medida estadística. Exacto. Por lo tanto, aquí lo que tiene que ver es cobertura, no error. Entonces hay un nivel de cobertura muy importante. Replanteo la pregunta. Entonces, profesora de estadística de la universidad probablemente me estaría criticando a esta hora. Claro, efectivamente, esta es una encuesta que pretende llegar al 100% de la población. Por lo tanto, no es una proyección como la que se hace en las encuestas, que uno toma una cantidad de la población y proyecta, exactamente. Sí. Volvemos atrás entonces con esa pregunta. Ahora, introduzcámonos directamente en lo que pasa en la región de los lagos. Bien decíamos, y de hecho vamos a tener un apoyo de láminas ahí para que todos vayamos entendiendo lo mismo, que esta región del país tiene ya 798.141 personas. Ahí tenemos, por supuesto, la gráfica. Y está marcada ahí, por supuesto, 1.13 de crecimiento anual intercensal. No es de las que más crece, tampoco es de la que menos crece. Se nos movió la lámina. Ahí se la podemos dejar un ratito. Sí, la anterior, es muy interesante la anterior porque primero estamos cercanos a los 800.000 habitantes, las mujeres son más que los hombres en la región de los lagos, eso es muy importante, las mujeres son más que los hombres, y en segundo lugar en el gráfico el cuadro amarillo nos muestra una tasa de 1.13, el censo anterior tenía una tasa intercensal 1.45, para que se entienda qué es la tasa intercensal, yo explico, tomamos las variaciones que se dan entre el censo del 2002 y el 2012 y posteriormente lo dividimos por la cantidad de años que son 10, por lo tanto es como si en promedio creciera 1.13 cada año. Eso es lo que quiere decir el 1.13. O sea, en esta década crecimos menos que la década anterior. Exactamente, y ahí hay un tema demográfico de disminución de la natalidad, hay un tema de población, una población que está empezando a nivel país hoy día es 1.45, ¿no? Sí, hay una natalidad bastante baja que va en decrecimiento. Baja la natalidad y también está bajando, pero muy levemente la mortalidad, por lo tanto... La mortalidad ya está en niveles muy pequeños que ya casi no puede disminuirse y el caso de la natalidad seguimos disminuyendo y eso también se ve beneficiado por otro lado, como las personas tienen menos hijos, se ven beneficiados en indicadores como indicadores de hacinamiento. Por ejemplo, hoy día está está disminuyendo el número de personas por habitaciones para dormir, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver también con eso? Que como las familias tienen menos hijos claro. Y eso significa también que tienen menos personas en las habitaciones. Claro, cuando tenemos Chile, hoy día entonces un matrimonio chileno tiene menos de 2 hijos, tiene 1,45 hijos. Hoy día tenemos menos hijos, de hecho hay un umbral que dice que si nosotros tenemos 2.1
2.1 hacia abajo, no aseguramos las generaciones posteriores de recuperarla, o sea, tiene que ser sobre 2.1, entonces estamos en el límite y eso también tiene que ir un poco con las futuras políticas públicas para incentivar a la natalidad. Ahora, hay mucho que se ha escrito en Europa y en otros países desarrollados, pero habrá tiempo entonces para que los investigadores y para que los diseñadores de políticas públicas puedan revisar esto como dato muy importante. Bueno, sigamos revisando láminas, sí. Ahí veíamos esa comparativa y había de las diferentes regiones del país, y acá tenemos otra que estamos viendo la pirámide sí. de la población, lo que tú hablabas un poco hace un instante. Ese es un cuadro muy potente, yo creo que este cuadro, como lo dije en la conferencia de prensa del mediodía, va a impactar de manera muy importante, porque ustedes ven ahí el cuadro del 2002, si usted inmediatamente pone el otro cuadro del 2012, si lo tiene, va a ver el cambio de tendencia en la población. Ahí tenemos al lado, mire, esto se va transformando en más que en una pirámide, en una caja hacia arriba que va a ser muy paralelo los costados. Significa que la población sobre 40 años está creciendo, se está enanchando ese cuadro, y eso significa que está creciendo la población de tercera edad. Claro, y va a seguir creciendo, envejeciendo. Como país, estamos sin duda, en un completo desarrollo de envejecimiento de la población. Claro, y eso, hay un indicador, de índice del adulto mayor. El año 2002 el índice era 41 personas. ¿Cómo se mide? El número de personas adultos mayores dividido por cada 100 personas menores a 15 años. Y eso, el año 2002 tenía 41 personas por cada 100 menores de 15 años. Y hoy día tenemos 61, subimos de adultos mayores. O sea, 20 adultos mayores más por cada 100 personas. Entonces, eso es un dato que hay que considerar para futuras políticas públicas. Estamos hablando de salud para tercera edad, estamos hablando de bienes y servicios para tercera edad, y una serie de otros elementos. Claro, estamos hablando de disminución. De transporte, de vivienda, de tú lo decías, de salud, lugares de alojamiento, también en los casos que las personas son solas, entretenimiento. Entonces, viene todo un análisis ahí muy potente, y por supuesto también, en la medida que esta población va envejeciendo, tenemos menos niños, y significa entonces que si proyectamos y ponemos una mirada hacia 10, 20 años más, van a haber colegios que van a ser verdaderos elefantes blancos en determinados sectores poblacionales, porque van a ir reduciendo su número de alumnos. Entonces, ahí hay que trabajar entonces quienes proyectan efectivamente aquello, hay que preocuparse que no sean elefantes blancos efectivamente esos colegios, y que efectivamente haya más espacio para la gente adulta mayor, que lo va a requerir si lo proyectamos también a 10 o 20 años. La población aún va a ser de mayor edad en nuestro país. Sí, por supuesto. Bueno, y también tenemos estos cambios demográficos, o sea, hay comportamientos. En el caso de la provincia de Yanquihue es un crecimiento muy importante, un 22,32% de la provincia de Yanquihue, eso es importante, donde tenemos un Puerto Montt que crece un 37%, lo cual es bastante. Podemos decir que es la capital regional a nivel nacional que más creció en esta década. Puerto Montt. Y Puerto Varas, que nos sigue con un 15,59%, lo cual también es importante. Hay algunas comunas que crecen, pero hoy día tenemos esta mirada, ¿no es cierto?, de una gran metrópoli, Puerto Montt, Puerto Varas, Calbuco incluso, y podemos contar con esa línea de metrópoli. Ahora, cuando miramos los datos en el comportamiento de la provincia de Osorno, por ejemplo. Sí, vamos a ir revisando láminas precisamente. Perfecto. Que tenemos incluso ordenado ahí el sistema por provincia, ahí vemos, todo pensado. Muy bien, ahí está. Esta es la provincia de Yanquihue, precisamente, lo tenemos ahí un poquito, director, para leer algunas comunas. Lo que tú decías, 238.000 personas tiene Puerto Montt, 174.000 tenía para el censo del 2002, crece un 37%. Y el dato que a mí me llama mucho la atención es también Cochamó, que decrece un 9,6%, como una cordillerana. En vez de aumentar la población, bajó. Sí, yo quiero destacar que aquí, cuando miramos las comunas de cada provincia que decrecen de forma importante, las comunas que están más alejadas de las capitales provinciales o de las urbes más importantes son las que más decrecen. Por ejemplo, San Juan de la Costa, que es la más lejana en Osorno, fue la que más decreció. Cuando hablamos de Chiloé, tenemos Quinchao, por ejemplo, que está más alejado, tenemos Puqueldón y tenemos Quele, que son las más alejadas, y justamente son ellas las que crecen. Entonces, hay un tema ahí de lejanía que hace que la población vaya a sectores más. Claro, Puerto Montt creció un 37%, es decir, pasó de 174.000 a 238.000. Luego viene la provincia de Yanquihue, Puerto Varas, que pasó de 32.500 habitantes en el 2002 a 37.569, es decir, creció un 15,59%. Puerto Varas está muy cerca de llegar a los 40.000 habitantes. La verdad que hoy día en el país,
cuando medimos estadísticas o medimos otros indicadores, y generalmente lo que se habla son cuáles son las principales ciudades sobre 40.000 habitantes. Entonces está en un umbral muy importante para transformarse en una ciudad muy parecida a lo que es Castro u otras. Entonces muy interesante. Calbuco también aumentó de 31.000 a 32.000 personas, un 6,25, y claro, Frutillar también tuvo un aumento de más o menos 1.000 y tantas personas, de 15.000 a 16.000, 8,27% de crecimiento, y las que bajan son los Muermos, que baja en su cantidad, baja también, como lo muestra ahí el gráfico, Fresia, con un significativo 7%, y un 9,6, casi un 10% Cóchamo, y se mantiene prácticamente igual Maullín, y también Yanquihue. Vamos a la otra provincia, a ver. Provincia de Chiloé. Sí, la provincia de Chiloé la verdad que es muy interesante. Yo destacaría mucho la provincia de Chiloé porque la territorialidad y las distancias, las diferencias que hay de territorio no han logrado, entre comillas, hacer que esta provincia no crezca, y vemos un crecimiento en el caso de Dalcagua con un 24%, la que más crece, la que más crece, seguida de Quellón, que está al sur de la isla, pero también crece levemente, pero llega a los 40.000 habitantes Ancud. Entonces hay un crecimiento importante. Castro crece al 10%, entonces tenemos Chonchi que crece al 15%, y ahí yo vuelvo a destacar, yo destaco que hay un segundo centro urbano a nivel regional muy importante y que está generando estos crecimientos, que tiene que ver con Castro, que crece al 10%, que está al lado de Alcagua con el 24%, y está al lado de Chonchi con un 15%. Yo creo que ese es un nuevo núcleo poblacional. Claro, de Alcagua al sur es que está creciendo. Y son comunas en su mayoría relacionadas a la industria del salmón. Alcagüe, Quellón, ni hablar, con todo lo que significa además la extracción y como puerto, por supuesto también la comuna de Castro, y las zonas más rurales, efectivamente las más alejadas, como bien decías tú, en este caso Quinchao, una isla dentro de las islas, exactamente, digamos, un 7,23% de crece, lo mismo que Kemchi, que está más hacia la parte norte. Keilen se mantiene prácticamente igual. Casi nulo el crecimiento. Exactamente. Entonces, tiene esa lógica la territorialidad. Crece muy poco, comparado con las otras. Bueno, es por primera vez que Castro tiene mayor población que Ancud. Por primera vez en los censos anteriores siempre Ancud había tenido mayor población, y en esta oportunidad, dado las variaciones de crecimiento que tienen, Castro sobrepasó a la comuna de Ancud. Vamos a la otra provincia entonces, que es Osorno. Siempre interesante, la parte norte de la región de los lagos. La ciudad, la comuna de Osorno, crece a un 6%, pasa de 145.000 habitantes a 154.000. Pero aquí el dato que a mí me llamó la atención, Marcelo, es lo que hablábamos recién. San Juan de la Costa, evidentemente en la costa de Osorno, comuna de una alta población huilliche, baja casi en un 25% su población. Sí, efectivamente. ¿Cómo se explica eso? Bueno, dos factores muy importantes. Primero, la provincia crece levemente, crece 1.62, lo cual es bastante bajo el crecimiento, y entendemos, ya vamos a desagregar más datos durante estas semanas, pero entendemos que hay un crecimiento de la comuna de Osorno y en desmedro, ¿no es cierto?, de las otras comunas que sin duda ven mayores oportunidades en Osorno, y muchas de ellas emigran, como el caso de San Juan de la Costa, que probablemente esta población ha ido emigrando a la comuna de Osorno. Entonces hay una cantidad importante de comunas que crecen en Osorno. Octay, por ejemplo, llama la atención Lago Yanquihue, comuna turística, baja en un 12%. Así es, Río Negro también baja, está muy cercano, sí, también a Osorno, son comunas muy cercanas a Osorno. Tenemos Curranque también que tiene una cantidad de población importante, pero que va disminuyendo levemente, pero va... O sea, Osorno es la única que crece junto a Puyehue, y San Pablo, y San Pablo, que es un crecimiento leve, casi nulo. Casi nulo. Y vamos a la provincia más austral, la de Palena, que está compuesta por 4 comunas, usted lo puede ver: Chaitén, Futaleufú, Gualeguay y Palena. Claro, ahí está marcado fuertemente el efecto del volcán Chaitén en esta década, porque decrece Chaitén de 7.000 personas pasa a 3.400, es decir, disminuye su población en un 52%. Sí, la verdad que Chaitén hace que fuertemente disminuya la población. La verdad que Futaleufú se comportó de muy buena manera. Tenemos que ver ahí, lo interesante de la estadística es que como nosotros preguntamos dónde estaba la persona el año 2007, hace 5 años atrás, vamos a ver las personas que
que estuvieron en Chaitén. Entonces ahí vamos a poder evaluar dónde están las personas. Claro. Cuánto de ese efecto, que es un buen crecimiento para Futaleufú, un 26%. Bueno, yo diría que, claro, buena parte de la gente de Chaitén debería ser. Entonces ahí vamos a poder dimensionar el crecimiento, lo mismo Gualeguay, que tiene un crecimiento, y Palena, que tiene un crecimiento. Yo creo que bastante interesante los crecimientos de ellos, pero tenemos que ver entonces si es en desmedro de Chaitén o no. Así que claro, ese es un tema a evaluar, y claro, en un momento, si se hubiera tomado este censo inmediatamente después de la erupción, no hubiera habido nadie en Chaitén. No, por hubiera supuesto, sido un 100% de crecimiento en la comuna que era la capital de la provincia de Palena. Otro tema interesante que hablábamos antes ya de cerrar la conversación, que siempre es entretenida hablar de estadísticas, desmenuzar aquello de este censo, la situación que ocurre con las etnias, que crecen fuertemente en nuestro país. Y claro, la explicación no pasa solamente porque la población derechamente haya aumentado, es decir, que haya habido más nacimientos de personas pertenecientes al mundo indígena, sino también porque la pregunta era si la gente se declaraba o no descendiente de alguna etnia. Eso perfecto, si es perteneciente o no a algún pueblo indígena, alguna etnia. La verdad que, bueno, hay dos diferencias. El año 2002 se preguntaron determinadas etnias, ¿ya? Y no estaba la posibilidad, por ejemplo, de poner otra etnia. Entonces también había una particularidad, que habían algunos, o no sé, la cantidad de huilliches, por ejemplo, en el caso de nosotros, que nos identifican, que no sentían que eran mapuche, y por lo tanto aparecía como ignorado o no contestaban la pregunta. Entonces hoy día estaban todas las posibilidades, aquellos que se sentían mapuche, aquellos que se sentían huilliche u otra caracterización. Exacto. Por lo tanto, cuando miramos otro, nosotros fuimos la región que más creció en el otro. Y yo creo que debería estar por el lado de los huilliches fundamentalmente. Después vamos a ir desagregando información. Y hoy día entonces tenemos 167.000 personas que se sienten formando parte de una etnia en la región de los lagos. Eso significa que el año 2002 era cerca del 10% de las personas. Hoy día tenemos cerca del 24%, o sea, una de cada 4 personas se siente partícipe de un pueblo originario en la región de los lagos. Sociológicamente cambió Chile respecto a la cantidad de gente que se siente parte de una etnia. Sin duda. Y eso, la región metropolitana hay una cantidad también muy importante. Después nos sigue Araucanía, Biobío y la región de los lagos. Por lo tanto, eso significa una cantidad de población gigantesca a nivel país, que es cerca del 16%, cerca del 16% de los 16 millones se considera formando parte de una etnia, lo cual es bastante interesante, y justamente con un análisis sociológico ver el comportamiento, la pertenencia, el sentido de pertenencia de la persona. Porque algunos no tienen el apellido huilliche, mapuche, de alguna etnia, pero se sienten pertenecientes a aquello, y claro, hoy día probablemente hay mayor orgullo por pertenecer a una etnia de lo que ocurría hace una década, y ni hablar de hace 2 o 3 décadas atrás. Sin duda, así que eso es para el análisis y para la revisión, y lo que tiene que ver también con las políticas públicas, una cantidad importante de personas que se sienten formando parte de los pueblos originarios. Ahora, quizá algo anecdótico, nosotros en la región tenemos 134 personas de etnia Rapa Nui, por ejemplo. 234. 134 134 pascuenses que viven no acá. Lo he visto yo todavía, pero deben estar por ahí en alguna parte de la región. Pero ellos se censaron como Rapa Nui. Bien, pues Marcelo, ya estamos en el tiempo. Agradecido que haya estado junto a nosotros. Sin duda que nos queda mucho espacio para conversar, para analizar. Ustedes tienen bastante trabajo para desmenuzar mucho más lo que es esta información, lo que permitirá, tal como tú decías, realizar las políticas públicas de aquí a la siguiente década, porque este censo deja abiertas varias novedades respecto al anterior. Lo que hablábamos recién, el tema de las etnias. Crece el pueblo evangélico también en 2 puntos, disminuye el católico en 2 puntos. Sí, y las personas que no sienten que participan de una religión es alrededor de 3 puntos. También crece.